cuerpo humano alberga un importante número de bacterias en órganos como boca, nariz, tracto digestivo y genitales, que influyen en procesos metabólicos, nutricionales, fisiológicos e inmunológicos. Las investigaciones se han concentrado en el estudio de la comunidad bacteriana intestinal denominada microbioma. Así, investigadores de la UNAM, Instituto de Biotecnología, manifestaron que la inestabilidad del microbioma se ha dado por la mala alimentación, lo cual provoca que los microorganismos malignos aumenten respecto a los benignos. La importancia de la dieta rica en carbohidratos y o grasas conllevará a una reacción inflamatoria intestinal y, con el tiempo, obesidad. Investigaciones recientes aseguran que el trasplante fecal de una persona sana es un tratamiento correctivo práctico para el desequilibrio del microbioma intestinal y restablecer el equilibrio bacteriano. Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos, recibirlos. Fíjese usted a este programa número 4 de esta serie maravillosa que se lleva en coordinación con el Programa Universitario de Investigación en Salud sobre la microbiología en el siglo XXI. Hoy con un tema por demás, ¿cómo diría yo? Impactante, fascinante, interesante, bonito, en términos de la ciencia médica, que lleva por título Microbioma y trasplante fecal. ¿Qué es esto del trasplante, discúlpeme usted, fecal? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones terapéuticas tiene en el ejercicio médico cotidiano? Y bueno, pues para ello cuento, como ya es tradicional aquí en Mirador Universitario, con dos grandes expertos, versados sin lugar a dudas sobre el tema, para que usted, amigo mío, todas las preguntas que pueda generar, haga favor de enviarlas, de hacérnoslas llegar a través de las vías de comunicación que estarán apareciendo a lo largo del programa en sus pantallas. Recuerde que su opinión para nosotros es muy valiosa, nos fortalece, nos enriquece y sobre todo nos retroalimenta. Quizá por ahí tiene usted pensado que algún tema pueda ser abordado aquí en Mirador Universitario. Con mucho gusto nosotros le daremos salida, además de todos sus comentarios, sugerencias y por supuesto sus preguntas con respecto al tema que nos ocupa el día de hoy. Mire, quiero presentarle y saludar con mucho gusto al doctor Max Schmulson-Wasserman. Él es profesor titular de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios y, bueno, pues participa en el Laboratorio de Hígado, Páncreas y Movilidad, que está ubicado en la Unidad de Investigación en Medicina Experimental del Hospital General de México. Para mí es un privilegio saludarlo, Max. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Al contrario. Y por otro lado, también me da muchísimo gusto saludar al doctor Juan José Calva Mercado. Él es investigador en Ciencias Médicas del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Zurvirán. Juan, un privilegio tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, como puede usted ver, dos grandes personajes en esto del trasplante fecal. Y bueno, yo quisiera, pues para empezar directamente, entrar en materia, que ustedes nos empiecen a platicar, porque seguramente, muchísimos amigos de la audiencia se estarán preguntando qué es esto, ¿no?, del trasplante fecal. Así es que seguramente usted va a coincidir con lo que nos contestaron en el siguiente sondeo. Les preguntamos precisamente a los jóvenes qué es el trasplante fecal. Fíjese usted lo que nos contestó y que seguramente esa respuesta coincide con la que usted pueda tener, y luego regresamos para que nuestros expertos no la corrijan o la ratifiquen de acuerdo a lo que usted va a ver. Vamos para allá y regresamos inmediatamente aquí. Solo le pido un minutito a Mirador Universitario. No se vaya. No, la verdad nunca lo había escuchado. No tengo idea, es la primera vez que escucho el término. No, la verdad es que no sé qué es. No, nunca había oído hablar de eso. No, la verdad es la primera vez que lo he escuchado. No tengo idea, no había escuchado de esto. ¿A qué le suena? Oh, pues no, ni idea, la verdad. No, nunca lo había escuchado.
estamos de regreso. Interesante las respuestas. Bueno, más bien no hubo una respuesta clara, ¿no?, de qué es el trasplante fecal. Acláranos, ilústranos, por favor, Max, ¿qué es el trasplante fecal? Muchas gracias. El trasplante fecal es también la forma como se conoce a la bacterioterapia, que básicamente consiste en reemplazar las bacterias buenas que tenemos en un nicho ecológico, como puede ser el intestino, y que se han perdido generalmente o se han suprimido por efecto generalmente de antibióticos. Entonces las reemplazamos tomando esas bacterias de un donador sano. Entonces, si hablamos de trasplante fecal, lo que hacemos es tomamos materia fecal de un donador, la procesamos, la analizamos para estar seguros de que no tenga ningún patógeno, o sea, ninguna bacteria causante de infecciones, exactamente. La mezclamos con solución salina, la licuamos básicamente con solución salina, luego la filtramos para estar seguros de que no quede ningún residuo sólido y luego la colocamos en el receptor, que es quien requiere esto como tratamiento y lo ha perdido, como decía hace un minuto, generalmente por uso de antibióticos. La principal indicación es para la infección por Clostridium difficile, del cual hablaremos creo que en el próximo programa. Sí. Pero en todo caso, el Clostridium difficile es una bacteria que normalmente tenemos en la parte distal del tubo digestivo, pero que se mantiene estable en su cantidad y se mantiene controlada por las bacterias comensales, que son las bacterias que normalmente tenemos en el intestino, pero que en este caso han sido suprimidas por el uso de antibióticos. Entonces hay un sobrecrecimiento de este Clostridium difficile que lleva a la producción de una enfermedad que se conoce como la colitis pseudomembranosa y que se caracteriza por la presencia de diarrea con sangre, pero que en algunos casos puede llegar a ser fatal. El tratamiento para el Clostridium difficile es también antibióticos, y de pronto Juan nos puede hablar un poco más al respecto, pero cuando son resistentes o la enfermedad es muy grave y no logran controlarse con los antibióticos, entonces el trasplante fecal en este momento es el tratamiento de elección. Así es que aquí hay un punto relevante. Este Clostridium es parte del microbioma intestinal, es parte de la microbiota que habita ahí, que está en un equilibrio, vamos a llamar ecológico, entre buenas y malas. Correcto. Y este equilibrio se pierde cuando ya hay un uso, vamos a decir, indiscriminado de antibióticos. Juan, por favor, yo te pido que amablemente dame un panorama histórico de cómo empieza esto, porque vimos en el sondeo, la palabra fecal tiene muchas implicaciones, ¿no? Les sacamos risas a los jóvenes cuando les preguntamos esto, porque nadie se podría imaginar que tuviera el uso que ya el doctor nos está comentando. Sí, el interés histórico, realmente el interés científico por yo definiría mejor como el trasplante de microbiota fecal, ¿sí? Creo que es un término más preciso, porque lo que se está buscando es el restablecer este ecosistema, ¿sí? O sea, aquí hago un paréntesis, es un ecosistema muy complejo, de hecho es posiblemente de los más complejos que se conocen en el planeta, ¿sí? Y es una complejidad de microorganismos que habitan el tubo digestivo y particularmente el colon, ¿sí? Y con los cuales es muy interesante ver cómo convivimos de manera pacífica. Son microbios que no nos hacen daño y al contrario, nosotros vivimos y no habría vida humana si no estuviera este conjunto de microorganismos que habitan en el tubo digestivo. Y entonces, decía, el interés científico es más bien reciente, pero muy interesantemente esto tiene un antecedente desde China, en el siglo IV. Había un médico que por observación empírica vio que algunas personas que tenían diarrea les daba a tomar materia fecal de otras personas no enfermas y se curaban, ¿sí? Independientemente de que muchas diarreas se curan solitas. Claro, sí, claro. Seguramente alguna estadística tuvo y dijo, tiene algún efecto benéfico, y quedó allí como una observación empírica. Te interrumpo, le llamaban la sopa amarilla. Ya sé que no pedir en el restaurante chino. Y no fue hasta allá, en el siglo XX, en 1958, cuando
se empezó ya a usar de manera médica, un poco más formal, Claro. en las diarreas por Clostridium colitis pseudomembranosa, ¿sí? Que es como más se conocía, que es esta diarrea que ocurre en aquellas personas que usan antibióticos. Sí, sin ¿sí? duda. Y que ese antibiótico va a tener un efecto devastador, Claro. de mayor o menor medida, Sí, porque ataca buenas y malas, digamos. en esta Así es. microbiota intestinal, ¿no? Ahora, aquí creo que es pertinente hacer la aclaración, usted amigo que hace favor de seguir esta transmisión. Hablar de un trasplante fecal no significa la materia fecal como tal. Ya el doctor Max Claro. nos explicaba Sí. que hay una preparación Así específica es. de Así esto, es. donde lo que interesa es el componente de microorganismos. Así es. No en sí, Sí, porque sí. cualquiera puede pensar, pues, ¿qué me van a dar Sí, a tomar? sí. O vaya usted a pensar, Sí, sobre sí. todo por la acepción de la palabra fecal, ¿no? Así es, así es. En este sentido. Sí. Ahora, indicaciones terapéuticas, Max, ya me comentabas alguna particularmente, pero yo creo que esto abre un panorama médico más amplio que específicamente esta clostridiasis. Sí, ¿no? muy extenso, pero quizás la indicación principal en este momento, donde se está haciendo en Europa, en Estados Unidos, en México ya estamos haciendo también, es para Clostridium difficile. Ok. Y es básicamente Clostridium difficile severo, sobre todo en las primeras 48 horas que no está respondiendo en un paciente grave. En un paciente que tiene una enfermedad recurrente, se habla de más de 3 episodios en que no ha respondido a los tratamientos antibióticos para el Clostridium en 6 a 8 semanas más o menos. Es un paciente que tiene una indicación de darle trasplante fecal. Pero se ha abierto el panorama, como tú lo decías, terapéutico, y se está utilizando y se está empezando no tanto a utilizar todavía, pero sí está bajo estudio en varias enfermedades, principalmente gastrointestinales. Okay. Se está investigando en colitis ulcerativa, que es una de las enfermedades inflamatorias intestinales verdaderas, junto con la enfermedad de Crohn. Se está ahorita también investigando para el síndrome de intestino irritable. Colon irritable. Lo llamado colon irritable, o que la gente popularmente conoce como colitis nerviosa mal llamada. Así es. ¿no? Así Y ese es importante porque este es el primer motivo de consulta al gastroenterólogo y está entre los 5 primeros motivos de consulta al médico general. Tiene una alta frecuencia en todo el mundo. En nuestro país aparentemente está alrededor de un 16%. Correcto. Entonces ya hay algunas series pequeñas, no controladas, donde se demuestra su efectividad, pero en este momento hay estudios en curso controlados para ver su efectividad en este trastorno que hoy en día se relaciona con alteraciones de la microbiota, es decir, Claro. Que es la base de esto. E incluso en otras enfermedades del neurodesarrollo como el autismo. El autismo aparentemente tiene que ver con algunas alteraciones en la permeabilidad a nivel del epitelio intestinal y hace que estas alteraciones o ciertos péptidos que están presentes en alimentos y en algunas bacterias pasen a la submucosa, igual que lo que ocurre en el síndrome de intestino irritable, y tengan un efecto tóxico y afecten el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, el espectro del autismo también está siendo estudiado, el trasplante fecal. Y aquí surgen varias preguntas, obviamente, en esto que resulta fascinante, sobre todo para aquellos que estamos en el área médica, pero una de las preguntas es mantener vivo este microorganismo para poder ser inoculado, si se me permite la expresión, Sí. al receptor. Sí. Particularmente en la clostridiasis, las toxinas que produce la bacteria, es decir, la bacteria pasa intacta del donador al receptor, ¿es lo que se procura o cuál sería la perspectiva? Y esa es una pregunta. Y en otro sentido, ¿cómo sabemos, mi querido Juan José, cuál es el donador apropiado en este sentido? Porque hablamos, bueno, un individuo clínicamente sano, pero una cosa es que esté sano y otra cosa es que sea donante de microbioma intestinal, ¿no? Bueno, lo primero a decir es que a alguien que se le va a trasplantar es alguien enfermo, como puede ser una colitis pseudomembranosa. Y allí, en principio, lo que está mal es la microbiota. Claro, ¿sí? Está desequilibrada, ¿no? Está desequilibrada, es lo que se llama disbiosis. Así es. Y la característica de esta microbiota es que tiene una gran diversidad de géneros y especies de microorganismos. Se dice que hay hasta 1000 especies de microorganismos en la microbiota. Y esto, por efecto de antibióticos o quimioterapéuticos, se va reduciendo esa diversidad.
Entonces, lo que queremos es restaurar Claro. la composición y la diversidad de los microorganismos. Entonces, ¿cuál es el mejor donador? El que tiene una microbiota Sí, el espectro completo, con digamos. el espectro completo. ¿Sí? Y también aquí cabe decir, ahí generalmente es el predominio de ciertas especies que consideramos que son las benéficas, ¿sí? Y también esas se pueden perder. Entonces es recuperar el predominio de ciertas bacterias y la diversidad de las mismas. Y ese es el donador más apropiado. Ahora, por otra parte, tiene que haber los aspectos de seguridad. Claro. Y como uno puede entender, está uno trasplantando microorganismos. Y algunos microorganismos son patógenos, es decir, son capaces de producir enfermedad. ¿Qué tal si el donador es portador de uno de estos microorganismos que nos hacen daño? Hay que investigar y asegurar que el donador no tiene alguno de estos patógenos. Entonces, el donador, parte de ser donador ideal o apropiado es descartar infecciones que podamos nosotros trasplantar al donador. Ahora, en sus investigaciones, en sus resultados, la capacidad que tiene este microbioma, pues nuevo, para quien lo recibe, se adapta sin ningún problema, el propio individuo lo acepta, no hay rechazo en ese sentido. ¿Alguna opinión al respecto? No, al parecer no. Al parecer. Porque esa es a diferencia de, por ejemplo, el trasplante de un trasplante riñón de o claro. de un hígado, un corazón, Así en es. donde hay una respuesta de algo extraño. Claro. Aquí es muy interesante porque Eso no sí. lo reconoce como extraño. Ok. A pesar de que existe una interacción muy interesante Eso es eso es lo fascinante, entre el ser humano, el mamífero, y las bacterias. Claro. De hecho, las bacterias de alguna manera regulan el sistema inmunológico de los mamíferos. Sí, claro. ¿sí? Y puede haber enfermedades autoinmunes, ¿sí? Alergias, que a lo mejor son derivadas del microbioma que no es el adecuado, que no sabe regular a esta respuesta inmunológica. Sí, fíjate que tú preguntabas hace un rato que si tenían que estar vivas. Obviamente tienen que estar vivas. Claro. Tú puedes entonces hacer el trasplante de manera fresco, es decir, inmediato, o lo puedes congelar. Y las evidencias han demostrado que puede mantenerse congelado hasta por 6 meses. Wow. ¿no? Entonces, eso es parte de lo que uno puede hacer. De hecho, nosotros en la universidad, en la UNAM, tenemos un biobanco. Espero que salga en las pantallas para si alguien quiere donar. Estamos recibiendo donadores para nuestro biobanco porque estamos en el proceso de desarrollo y después hablaremos de eso de una forma de trasplante por cápsulas, ¿no? Exactamente. Pero sí tienen que estar vivas, ¿no? Sí, y algo que quisiera complementar es que tú puedes, lo que decía Juan, que tú en el donador tienes que tener ciertos elementos de seguridad, que el paciente no tenga hepatitis B o C, que no tenga HIV, que no tenga sífilis, incluso se investiga la materia fecal para ver que no tenga patógenos, incluso el mismo Clostridium difficile, ¿no? O parásitos. O parásitos, claro que parásitos. sí. E incluso algo que es muy importante es que parece que como la microbiota es un órgano metabólico, tú podrías transmitir ciertos riesgos de otras enfermedades. Incluso hoy en día se habla de que podrías transmitir obesidad, podrías transmitir diabetes, ansiedad, depresión, síndrome de intestino irritable. Entonces uno tiene que buscar el donador, investigarlo muy bien y tratar de descartar. Algunas de estas se consideran factores de exclusión relativo, pero lo que sí es fundamental es el aspecto de hepatitis B, C, HIV, sífilis, ¿no? Es decir, esos serían los riesgos. Y que no haya tomado dicho, ¿no? antibióticos. Y que no haya Y que tomado no haya antibióticos. tomado Porque si hay antibióticos, Sí, esa claro. microbiota Totalmente, seguramente por supuesto. Está ya modificada y está modificada. alterada. Sí, creo que hemos quedado todos de acuerdo en que la causa, quizá la más importante, es precisamente este consumo de medicamento, no solo por autoprescripción, sino porque a lo mejor lo estuvieron recibiendo para el tratamiento de algún padecimiento, claro, ¿no? Sí. Lo cual nos dice, porque uno pensaría, siendo no médico, que el antibiótico va a tener efecto contra la bacteria que me produce No es así. enfermedad. Pero el efecto no es selectivo. Claro. O sea, el antibiótico no distingue entre la bacteria mala y todas estas bacterias que nos colonizan y con las cuales convivimos. Es una barredora, ¿no? Por decirlo de Entonces alguna manera. barre con todo. Claro. ¿sí? Entonces yo creo que aprovechar el mensaje
de que el efecto del antibiótico que se busca es un efecto benéfico que se puede lograr en cuanto a que se cura la infección, pero como daño colateral está afectando el microbioma. ¿Sí? Y todos los que en un momento dado tomamos un antibiótico tenemos ese efecto. Y fíjense que yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, usted amigo, donde sigue esta transmisión. Los baños de las casas se convierten particularmente en farmacias. Es decir, tenemos de todo. Y a veces somos muy recurrentes en que si en alguna ocasión recibimos una prescripción médica por un antibiótico y presentamos signos o síntomas de enfermedad similar, pues esto es lo que me mandó el doctor, ya para qué voy a consultarlo, tomo el mismo antibiótico. Y hay que pensar que está uno afectando el microbioma. Por supuesto. ¿No? Ahora creo que con este programa nos quedará claro que pues si usted va a tomarse un medicamento, que sea bajo la supervisión de los médicos, para que nos auxilien en esto y evitemos este daño tan importante. Yo creo que Juan me puede corregir mejor en esto, pero incluso hay algunas evidencias de que ciertos antibióticos te pueden alterar la microbiota hasta por un año. Así es. Después de consumido, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces es muy importante no abusar de los antibióticos, porque luego los pacientes le llegan con uno, tienen algo y enseguida quieren que uno les dé antibiótico. Y tienen que entender que muchas de estas diarreas son mecánicas, son autolimitadas. Y, ¿no? y nosotros los médicos tampoco tenemos que abusar de los antibióticos. Absolutamente. Pero fíjense que es muy tentador hacerlo. Hay un sentimiento general en la población que cuando van a la consulta médica, si el médico no prescribe algo, como que salen con la idea de que la consulta no sirvió. Correcto, ¿no? Totalmente. Y sabemos que en el espectro médico no necesariamente se tiene que prescribir un terapéutico. Totalmente, correcto. Y ahí pues yo los invito a que confiemos en los especialistas de la salud y que obviamente pues tomemos el medicamento cuando realmente pues esto sea necesario. La perspectiva, ¿no? Los resultados son promisorios. Yo pienso un poco en la cuestión también mercadotécnica, farmacéutica. Los donadores están aquí. Es decir, no es una preparación en un laboratorio, me refiero a un fármaco como tal. Esto tiene unas bondades y unas ventajas enormes. ¿Cuál es tu perspectiva, Max, en este sentido? Y también, por supuesto, Juan, tu opinión. Sí, cuando uno lee todas estas investigaciones recientes y uno empieza a notar que la microbiota ha dejado de ser simplemente un grupo de microorganismos que viven dentro de uno para convertirse en un órgano metabólico que controlan incluso, como decía antes, el metabolismo, la redundancia de las grasas, de los azúcares. Entonces, es increíble que incluso trastornos tan frecuentes o enfermedades tan frecuentes en la población general como son la obesidad y la diabetes están asociados a esto. Es interesante que incluso para ciertas enfermedades alérgicas, que ya lo mencionó Juan hace un rato, para ciertas enfermedades autoinmunes, parece que hay una relación con alteraciones de la microbiota. O sea, lo que uno puede ver es que esto va a ser la base de muchas enfermedades y quizás va a estar relacionado con el tratamiento de muchas de estas enfermedades. Entonces, eso es muy interesante para el futuro y creo que yo ayer decía que era el futuro y alguien me decía, no, es lo de hoy. Ya está. Sí. Ya está ahí. Así es. Pues sí, Juan. Bueno, mi comentario sería un poquito atemperar este optimismo. Efectivamente vivimos un boom en donde cada vez le encontramos a más enfermedades, posibles asociaciones con esta alteración en la microbiota, y entonces eso nos lleva a plantear la posibilidad terapéutica del trasplante de la microbiota intestinal. Pero hay que tener la cautela de justamente lo que dice Max, en el sentido de que muchas de nuestras funciones metabólicas, incluso mentales, cognitivas, ¿sí? Son moduladas por el microbioma. Entonces, en la medida que estamos haciendo trasplantes, ¿qué efectos vamos a tener a largo plazo? Así es. ¿Sí? Y yo creo que es algo que no se ha definido y que pudiéramos llevarnos unas malas sorpresas. Y esto me lleva al comentario de que yo creo que estos procedimientos deben de ser hechos bajo un protocolo. Claro. ¿Sí? Claro, en donde se define perfectamente a quién se trasplanta, quién es el donador y que haya seguimientos a largo plazo.
Claro. Y dentro de algunos años quizá nos estemos dando cuenta que tampoco es una medida totalmente inocua. Claro. O que hay que tener precauciones para ciertas pues, cosas. ojalá y en Sí. ese tiempo podamos volvernos a reunir en Claro este que foro y platicarlo. Y bueno, es momento de que nosotros vamos a hacer una pausa, no sin antes agradecerte, doctor Juan, tu presencia. Con todo gusto. El que nos hayas hecho el espacio en la agenda que resulta complicado para venir a platicarnos de este tema que resulta fascinante y por supuesto de muchísimo interés para nuestra audiencia. Muchísimas gracias con todo gusto. por habernos acompañado. Y bueno, nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir platicando sobre el trasplante fecal. Así es que las líneas de contacto ya están en pantalla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nosotros ya volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario y estamos platicando, si usted nos acaba de sintonizar, sobre el trasplante fecal, este tema que sin duda pues es fascinante de todo lo que se puede hacer y por supuesto ya estuvimos escuchando de las perspectivas terapéuticas que tiene en el ejercicio médico, en la medicina de humanos cotidianamente. Quiero saludar y darle la bienvenida a un gran amigo también de Mirador Universitario. Es un privilegio tener también con nosotros y se integra a nuestro panel el doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz. Él es el jefe de laboratorio de motilidad gastrointestinal del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros. Gracias Bienvenido. a ti. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Muchas gracias. Y a usted, amigo mío, pues por supuesto, muchas gracias por continuar con nosotros. Le reitero nuestras vías de comunicación que ya están en pantalla, pues para que aproveche a estos grandes personajes versados en el tema, externen todas sus dudas y además pueda usted pues aprender cómo participar, porque ya nos comentaba Max hace unos instantes de este banco que se tiene en este terreno y pues a lo mejor usted puede colaborar con estos investigadores. Bueno, yo quiero regresar un poco al tema y contigo, Miguel Ángel, porque ya Max nos daba una breve introducción de la preparación de estas muestras. ¿Por qué no me amplías un poquito el tema para que nuestros amigos de la audiencia entiendan qué es esto? Porque veíamos sondeos donde hoy en materia fecal y yo no sé cuántas cosas se imaginan o nos imaginamos todos. Sí, es muy importante esta parte del trasplante fecal en la selección apropiada de la muestra, ¿no? Okay. Como ya se mencionó, tenemos que tener un cuidado exhaustivo en seleccionar el donador. El donador, estrictamente hablando, tiene que ser un donador sano. Okay. Generalmente al donador se le cita en el laboratorio, en el instituto lo hacemos en el laboratorio de microbiología, y en un ambiente de seguridad ambiental tipo 2, que se considera así por las organizaciones de las altas internacionales, sí. Se toma la muestra del donador y se procesa en una licuadora común y corriente. Generalmente se utiliza solución salina, se licúa, se toman habitualmente de 50 a 200 gramos de materia fecal. Se hace un licuado y posteriormente se filtra con un filtro muy simple para tratar de no eliminar contenidos orgánicos que pueden ser importantes. Okay. Y posteriormente se toman en alícuotas con jeringas de 60 mililitros y ya después estas se van a utilizar dependiendo de la vía de administración. Okay. Y la cantidad que se trasplanta también influye mucho dependiendo de cuál es la vía de administración que vamos a utilizar. De tal manera que hoy en día se utiliza la vía de administración por sonda nasogástrica, una sonda que se pone a través de la nariz hasta el duodeno. Otra vía de administración es a través de enemas, los lavados intestinales famosos. La otra vía de administración es a través de una colonoscopía. Y finalmente la última vía que se está utilizando es a través de cápsulas. Okay. Entonces, dependiendo de la vía que vamos a utilizar, también se debe de manejar la muestra de materia fecal. Como ya se mencionó, podemos usar la muestra fresca, la muestra congelada o la muestra procesada para ponerla en cápsulas. Más o menos, ¿cuánto tiempo toma el proceso de preparación de la muestra? Es rapidísimo, media hora. En media hora. Se tiene que ser un ambiente apropiado. Sí, claro. La gente que prepara la muestra fecal tiene que usar
Una vestimenta. protectores, una vestimenta apropiada, lentes, etcétera, para evitar contaminación. Y básicamente ese es el proceso que se utiliza para las muestras fecales. Usted puede tener la certeza de dónde se realiza eso. Ya nos comentaba el doctor Miguel Ángel que es un laboratorio de bioseguridad nivel 2, lo cual significa que garantiza precisamente o evita estos riesgos, ¿no? Biológicos. Sobre todo digamos, contaminación, y para la gente que está preparando la muestra, claro, no sabemos cuántas partículas en aerosol se produzcan durante el proceso, etcétera. Claro. Entonces eso garantiza seguridad, ¿no? Perfectamente. Ahora, nos habla Miguel Ángel Max, 4 vías de administración particularmente. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Una es mejor que la otra? ¿Qué ventajas o qué desventajas tiene? Hay un estudio, una revisión que se hizo, si mal no recuerdo, como en el año 2013, que parecía que la efectividad era mejor cuando se colocaba por enemas que cuando se colocaba por sonda nasogástrica, ¿no? Es quizás el único dato que yo conozco. Era una revisión al respecto, pero parece que todas las vías son iguales de efectivas. Quizás por sonda nasogástrica o por endoscopía se pone menos cantidad, se acostumbra a poner como una solución de 50 mililitros. Por colonoscopía o por enema se ponen 250 mililitros más o menos. La diferencia es que con la colonoscopía tú entras, digamos, hasta el ciego, si es posible, hasta el ilion terminal, y se empieza a instilar en la medida en que uno va saliendo todo el colon, o por enema se ponen los 250 mililitros, y lo ideal es que el paciente esté del lado izquierdo, de cúbito lateral izquierdo, y que lo mantenga, sea un enema de retención por lo menos 20 minutos, ¿no? Para que tenga su efecto. Y los resultados son realmente maravillosos. Mi experiencia es con enema. Yo no sé si ustedes ya creo que lo han hecho con colonoscopía también, ¿no? Generalmente nosotros lo hacemos por colonoscopía. Como dice Max, las diferencias en resultados o en eficacia entre una vía de administración y otras es muy poquita. Muy pequeña. Se estima que 83-85% cuando se administra al duodeno o al tubo digestivo proximal, y hasta 95% por colonoscopía. Pero en general, y depende mucho del tipo de paciente. Hay pacientes que no pueden no puede hacerse el trasplante por una sonda nasogástrica porque tienen un híleo o una, vamos a decir en términos coloquiales, una parálisis del movimiento de su intestino. Un híleo paralítico. De tal forma que no se puede hacer por vía nasogástrica, y hay que hacerlo por enema o por colonoscopía. Y viceversa, hay pacientes que no retienen un enema, ¿verdad? Y es muy importante que se retenga el material trasplantado para su efectividad. Aquí me llega una pregunta, que es, bueno, en términos de resultados médicos, al parecer la diferencia es mínima. Un elemento fundamental, el tipo de paciente que tú ya bien nos comentas, Miguel Ángel, y otro, la comodidad del paciente pudiera ser también quizá otro elemento, porque tú hablabas de cápsulas, Max, y creo que esto tiene, sobre todo si el resultado va a ser el mismo, pues evidentemente es mucho más cómodo que el enema, que la colonoscopía o incluso la sonda nasogástrica, ¿no? Claro, yo creo que hacia ahí se va a mover esto en el futuro, hacia el uso de cápsulas. Primero, hay que tener en cuenta también que el ser humano tiene como una cierta aversión natural contra la materia fecal. Pero también hay que tener en cuenta que una vez que la materia fecal se congela en 24 horas ya pierde esas características que nos pueden resultar desagradables. Entonces, hacia donde va esto en el futuro es a la preparación de cápsulas de materia fecal que van a ser fácilmente tomadas, y como cualquier otro medicamento, ¿no? Entonces, eso es el futuro. Pero más allá que simplemente tener cápsulas de materia fecal para hacer ese trasplante, la tecnología está avanzando de tal forma que se puedan tener ya ecosistemas específicos de microorganismos que uno necesita reemplazar ya por técnicas de biología molecular. Lástima que ya no está aquí Juan Calva, que puede saber de esto mucho más que yo o que Miguel Ángel. Y eso es lo que hacia donde vamos en el futuro, en el tratamiento del trasplante de microbiota fecal. Sí, es interesante porque se dice en algunos textos de algo que podría, como tú bien apuntas, resultar asqueroso, valga la expresión. Así es. Es fabuloso en los términos de resultados, Miguel Ángel. Así es. Sí, otro aspecto importante es la condición en la que vamos a utilizar esta terapia emergente, ¿no? Como ya se mencionó, Clostridium, la infección por Clostridium difficile es la indicación
precisa hoy en día, que se utiliza de manera compasiva en pacientes graves y que tenemos que hacer una administración aguda del trasplante, o sea, en una sola ocasión, 2 o 3 veces máximo. Pero en los estudios de investigación que implican el uso de esta terapia en padecimientos como el síndrome de intestino irritable, la colitis ulcerosa, la obesidad, etcétera, en donde son padecimientos crónicos, pues obviamente no vamos a estar sondeando o haciendo endoscopías al paciente y la terapia con cápsulas o preparados o sintéticos, que ya es lo nuevo en este tipo de terapias de microorganismos que se han demostrado son útiles para determinados padecimientos, yo creo que será el futuro, ¿no? Claro, en su experiencia, ¿cuál ha sido la percepción de los pacientes ante el trasplante fecal? Es una pregunta muy interesante. Los pacientes que tienen Clostridium difficile en el hospital, que han tenido recurrencias de la enfermedad o tienen un cuadro grave que amenaza su vida, por supuesto que la aceptación de esta terapia es automática. Sí, claro, ya por la desesperación del mismo problema. Pero evidentemente lo estamos usando como una terapia compasiva, cuando, ya se mencionó anteriormente, hay falla al tratamiento convencional con antibióticos. Entonces, en estas condiciones, en el paciente hospitalizado que tiene una indicación precisa, la aceptación del trasplante fecal es total, es completa. Eso es muy buena. Pero cuando se hace un análisis de la comunidad, de cuál es la percepción de esta terapia, pues en la gente común, pues la percepción es completamente diferente. Max tiene un estudio, tal vez la pueda comentar, en donde hay una desinformación importante en la población y hay conceptos erróneos acerca del trasplante. Por un lado hay gente que piensa que esto puede curarle cualquier enfermedad y por otro lado hay gente que piensa que eso es una terapia desagradable, muy riesgosa, que puede adquirir otro tipo de enfermedades. Pues, ¿por qué no nos comentas estos datos que menciona Miguel Ángel? Esto es una pequeña encuesta que se hizo en las redes sociales, es un estudio que realizamos en la UNAM precisamente, y encontramos que casi el 80% de las personas nunca habían escuchado de lo que era el trasplante fecal, como demostraron en ustedes sondeo, ¿no? en su sondeo. Cuando se les preguntó si estarían dispuestos a donar, solamente un 40% dijo que estaría dispuesto a donar y un 40% no sabía ni qué contestar. Sí, claro. Y cuando se les preguntó si ellos supieran que tienen una enfermedad grave, ya estamos hablando del Clostridium difficile, y que la única opción o que los puede curar es el trasplante fecal, solamente un 26% dijo que estaría dispuesto a recibir el trasplante y casi un 70% no sabía qué contestar. Entonces eso demuestra que hay una desinformación en el público general, ¿no? Y es muy importante que la gente esté enterada de que esto es terapia de vanguardia también. Claro. Y vuelvo a hacer el llamado para los donadores y ojalá en la pantalla vuelvan a colocar, porque nosotros sí estamos creando este biobanco en la universidad de donadores y ojalá pongan la información para quien esté interesado. Sin duda, y es protocolizado, ¿no? La forma como lo estamos haciendo, ¿no? Claro. Ahora, déjenme preguntarles algo, porque no sé si decir que se puso de moda, ¿no? Con estas concepciones a veces de que lo natural es maravilloso, con sus límites lógicos. La orinoterapia, por ejemplo, ¿no? Que muchos hablan de esto y que en algún sector confunden una cosa con la otra, piensan que deriva de lo mismo y me parece que ahorita es el momento oportuno para que nuestra audiencia entienda que no es lo mismo, ¿no? Y entonces quisiera oír la opinión de los expertos para que usted, amigo mío, en donde nos esté siguiendo, pues nos quede clara esta idea y no se deje confundir, porque la desinformación pues obviamente es brutal en este sentido, ¿no? Sí, bueno, no se ha aceptado que la terapia a través de la orina tenga alguna indicación o algún efecto en las enfermedades de las que estamos hablando. Por otro lado, aunque el tracto urogenital tiene una microbiota específica, definitivamente no tiene en comparación en diversidad ni en número de especies bacterianas como lo es la microbiota fecal, de tal manera de que no hay ninguna evidencia científica de que la terapia con orina sea similar o se compare al trasplante de microbiota fecal. Y por otro lado, aprovecho esta pregunta
hablar un poquito sobre la terapia colónica. Por favor. Que también en algunos foros nos han preguntado mucho acerca de... Y que se utiliza como parte de una medicina complementaria o alternativa. Y la realidad es que nos cuesta mucho trabajo a través de los años tener nuestra comunidad microbiana en nuestro intestino, como para que hacer una terapia con lavados colónicos y arrastrar y eliminar esta cantidad de microorganismos que son benéficas para nuestro cuerpo. Sí, nosotros mismos provocar ese desequilibrio. Exacto. ¿no? Así es. Entonces, no hay un estudio serio, ¿verdad?, que compare cuáles son los efectos de la terapia colónica al arrastrar todos estos microorganismos benéficos. Pero nosotros utilizamos la preparación colónica, la limpieza del colon, cuando vamos a hacer un estudio de colonoscopía. Y hay un estudio muy serio que demuestra que después de una limpieza colónica para colonoscopía, se arrasa y se disminuye completamente la diversidad y la cantidad de bacterias en el colon, de tal manera que yo sugiero que hay que considerar, hay que cuidar nuestros microorganismos y no hacer maniobras que las perjudiquen, ¿no? Por supuesto, valga la comparación y quizá, perdón mi ignorancia, esto que hablas de la terapia colónica es lo que en algunos sectores de la población decían que la abuelita te iba a limpiar el intestino con las famosas purgas. Claro. Valga la expresión, pero para que lo entendamos claramente, porque a veces le tenemos mucha fe a este tipo de cosas. Y bueno, aquí están los expertos que están soportados en el conocimiento, en la ciencia, y que le están explicando a usted, amigo mío, que esto no tiene ninguna situación soportada en términos de conocimiento, ¿no? Sí, hay muchos mitos respecto a esto de que si el paciente es estreñido y no evacúa todos los días, va a sufrir una intoxicación. Así es. Eso es completamente un mito. No hay ninguna evidencia al respecto y no hay necesidad de estarse purgando y haciendo este tipo de terapias. Ahora, sabemos que actualmente con esto del trasplante fecal la indicación es clara y precisa, ¿no? La Clostridiasis difficile particularmente, el Clostridium difficile, salvo algunas otras aplicaciones que tú ya bien nos comentaste, Max. Tú mencionabas también que se puede pensar como terapia para otras enfermedades. En términos del futuro, ¿ustedes considerarían que aquí tenemos una alternativa como para tratamiento de otros padecimientos? Ya Max nos había comentado algo al respecto. ¿Tú qué opinas, Miguel? Sí, por supuesto. Evidentemente que todas las condiciones de disbiosis, en donde hay una composición bacteriana normal en el intestino, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la colitis ulcerosa, ya hay 3 ensayos clínicos publicados que muestran efectos benéficos del trasplante de microbiota. Y hay estudios en curso. Si vemos esta página de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que se llama Clinical Trials, en donde se registran todos los ensayos clínicos, hay más de 130 trabajos registrados sobre trasplante de microbiota fecal. La mayoría de ellos son en Clostridium difficile, obviamente, en la infección por Clostridium. Que es la indicación, ¿no? La otra parte, la mitad de los otros estudios de investigación son en enfermedades digestivas, síndrome de intestino irritable, predominantemente los estreñidos, ¿sí? Pero también hay estudios ya registrados en obesidad, en síndrome metabólico, en diabetes, en autismo y en otros padecimientos, de tal manera de que esta es una terapia que seguramente se va a utilizar en otro tipo de enfermedades, pero menciono que están registrados como ensayos clínicos controlados. O sea, la comunidad médica no podemos utilizar esta terapia emergente para cualquiera de estos padecimientos si no es bajo un protocolo de investigación. Es muy importante. Yo quisiera complementar algo que puede resultar un poco confuso porque lo hemos mencionado a lo largo de estos programas. Decíamos de que, regresando al Clostridium difficile, que es la principal indicación, de que una de las causas es el hecho de tomar antibióticos. También debo decir que el primer nivel de tratamiento para el Clostridium difficile son antibióticos también, que se utilizan para el Clostridium difficile. Incluso yo hablaba de que una de las indicaciones del trasplante era por lo menos 3 tratamientos con antibióticos
que hubieran fallado, ¿no? Entonces, que quede muy claro, porque puede resultarle un poco confuso a la gente, cómo es que los antibióticos producen el Clostridium difficile, pero los antibióticos, exactamente, también se utilizan para el Me parece muy pertinente la acotación. Sí, Miguel Ángel. Y aprovecho este comentario para decirle a la comunidad de que los antibióticos, ya hay mucha evidencia científica que muestra que cuando se utilizan en los primeros 3 años de la vida, cuando se utilizan antibióticos de amplio espectro, se altera la composición de del microbioma de los niños de menos de 3 años, y esto redunda en el desarrollo o el mayor riesgo de desarrollar obesidad, alergias, enfermedades autoinmunes. Sin duda alguna. De tal manera que, y hoy tenemos una epidemia de Clostridium difficile. En el Instituto Nacional de Nutrición estamos viendo un caso de Clostridium moderado a grave por semana, por el uso importante de antibióticos. Evidentemente los antibióticos es un arma terapéutica que cuando están precisamente indicadas son fantásticos y fenomenales. Claro. Pero cuando se abusa del antibiótico por una gripita, por una diarreíta, por padecimientos banales, entonces ponemos en riesgo de crear una disbiosis en ese individuo, y es el momento oportuno para que el Clostridium, la espora que vive en el ambiente del Clostridium, penetre al intestino de ese individuo y genere una infección por Clostridium difficile. Totalmente de acuerdo. Hemos hecho mucho hincapié en la automedicación, en la autoprescripción, quitar de nuestras mentes ese concepto de, pues por si acaso me tomo el antibiótico, porque ya lo están oyendo, amigos míos, por parte de los expertos, que esto puede tener impactos muy importantes en su salud. Así es que si usted va a tomar un medicamento, acuda con su médico y obviamente que le supervise lo que usted está tomando, porque yo lo veo cotidianamente, además de todos estos mitos que ya estábamos platicando y que me parece que en muchas ocasiones se abusa, ¿no? de las cuestiones naturales y etcétera, ¿no? Pero bueno, agradezco mucho sus reflexiones y llegamos ya al final del programa. Ha sido fascinante platicar con ustedes, les agradezco muchísimo su presencia y yo quisiera pedirles a cada uno conclusiones finales, alguna reflexión para nuestra audiencia. Empiezo contigo, Max. Sí, yo creo que la más importante es lo que tú decías, no abusar de los antibióticos, utilizarlos solamente cuando estén indicados por un médico, y también ser abiertos a esta posibilidad del trasplante de microbiota fecal que está relacionado con muchas enfermedades, y que en el futuro se abre una nueva forma terapéutica que va a ser de mucha utilidad. Sin duda, pues muchísimas gracias, Max, por habernos acompañado. Luis, adelante. Bueno, mi reflexión es sobre este nuevo descubrimiento de los microorganismos que ejercen funciones muy importantes en la salud y que los tenemos en el intestino, y hay que aprender a cuidarlos, con una dieta apropiada, evitando el uso de antibióticos y utilizar las terapias emergentes del trasplante de microbiota fecal cuando verdaderamente están indicadas. Hay mucha publicidad, hay videos ya en algunos programas de cómputo o en televisión inclusive, de cómo hacer usted mismo o hágalo usted mismo su trasplante. Sí, ¿no? Entonces, recordar que estamos trasplantando una gran comunidad de bacterias. Esto debe de ser de un organismo completamente sano, de un individuo sano, y que no sabemos hoy en día cuál es el efecto a largo plazo que tiene esta terapia. Por eso se utiliza solo hoy en día con fines compasivos en pacientes gravemente enfermos con infección por Clostridium. No se puede utilizar en casa, no se puede utilizar para tratamientos banales o enfermedades banales, ¿no? Perfectamente, pues muchas gracias, Miguel Ángel, Max, por haber estado con nosotros. Y mire, amigo mío, una reflexión final es, nosotros podemos creer en lo que queramos, esa es una libertad que tenemos como seres humanos, la religión, lo que queramos, pero una cosa es creer, eso es un dogma de fe, y otra cosa es la ciencia, y la ciencia es conocimiento, y el conocimiento empodera y disipa precisamente las creencias. Cuando una creencia no puede ser disipada, ratificada o comprobada por la ciencia, pues sigue siendo eso,
un acto de fe. Nosotros respetamos eso, pero también lo invitamos a que haga caso de las indicaciones que expertos como los que nos acompañaron el día de hoy aquí en Mirador Universitario. No se deje usted sorprender por estas nuevas alternativas milagrosas que lo único que pueden hacer es deteriorar su salud. Así es que yo les agradezco, por supuesto, de nueva cuenta a mis invitados el día de hoy. Muchas gracias a todo este staff maravilloso, al equipo de producción que hizo posible la transmisión de este programa, pero sobre todo gracias a usted por el privilegio de su atención. Yo lo invito a que continúe acompañándonos en una serie más de Mirador Universitario. Yo soy Carlos Esquivel Lacroix, agradeciendo, por supuesto, el favor de su atención. Nos vemos, hasta la próxima.